Hola, hermanos, amigos, amigas, Dios les bendiga. Seguimos aquí con el estudio del discipulado del salmista y en esta ocasión voy a estar presentando eh, mi instrumento musical. Y el pasaje o con el que voy a comenzar el día de hoy es en Jeremías capítulo 1, versículo 5, el cual nos dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que conocieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En este pasaje encontramos 6 puntos que podemos analizar y que nos indican el propósito de Dios en el salmista. El primer punto que vamos a estar viendo el día de hoy es antes que te formase. Esta frase nos indica que desde antes de la creación ya tenía Dios un diseño y por ende un propósito en el salmista. Un propósito que Dios ya le había establecido o había establecido para cada uno de nosotros. Romanos 9:11 nos dice que todavía no habíamos nacido, ni habíamos hecho bien ni mal, y para que el propósito de Dios permanezca conforme a la elección o conforme a la elección de Dios, en la elección de lo que elige el hombre, nos escogió, no por obras, sino por el que llama. ¿Y quién es el que llama? Es Yeshua. Yeshua, Jesús, es el que nos llama al arrepentimiento y a ser fieles o a ser obedientes a su palabra. Nos llama a servir en la obra, en el ministerio. ¿Esto qué quiere decir? Que el salmista ha sido escogido desde antes de la creación, desde antes de nacer, con el propósito de ser llamado al arrepentimiento y a servir en el ministerio de la alabanza. Esto es el llamado del salmista. El segundo punto que vamos a estar viendo es: en el vientre te conocí, o este es el segundo punto. Esta frase nos indica que nos formó un carácter, que nos dio un don, que nos dio habilidades y cualidades para poder desarrollar y desempeñar el propósito de Dios en el ministerio, para poder llevar a cabo ese ministerio el cual el Señor nos ha encomendado. Romanos 12:6 al 8 nos dice que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha dado conforme a la medida de la fe, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de predicar, el don de misericordia. Todo esto debemos hacer con amor, con un amor no fingido. El salmista entra en las cualidades de la categoría de servicio, cualidades que Dios desde antes que él estuviera en el vientre ya le había dado, ya las había establecido en el salmista, y por lo cual ya le conocía. Sabemos que es un Dios desde antes de la eternidad a la eternidad, o sea, es eterno, no tiene ni principio ni fin, dice su palabra, o es el principio y el fin más bien. El segundo punto, el tercer punto es antes que nacieses. Esta frase nos indica que nos dio un desarrollo, que nos dio crecimiento para nuestro desempeño en el ministerio, como nos dice Lucas 2:40. Nos dice
que el niño crecía y se formaba, o se fortalecía más bien, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y claro, se refiere a Yeshua, cuando él se encontraba creciendo, tendría los 12 años, cuando, o este pasaje se refiere más o menos a ese tiempo. Dios le dio o Dios lo estaba fortaleciendo, ¿no? Dios le ha dado al hombre desde antes de que naciese la capacidad de crecer y fortalecerse y de llenarse de sabiduría. Pero es importante entender que si la gracia de Dios no está sobre la persona, no se va a llenar de sabiduría. La sabiduría del hombre es limitada, mucho menos cuando no se tiene a Dios. Yeshua tenía a Dios, era obediente al Padre, y por ende nosotros debemos de ser obedientes, tener a Dios en nuestro corazón. De ahí la importancia de que el salmista debe de tener a Dios en su corazón para poder llenarse de sabiduría y dominar las cualidades musicales. De esta manera el salmista muestra la gracia de Dios sobre él. Es importante que el salmista guarde la palabra de Dios en su corazón. El cuarto punto es: te santifiqué. Esta frase nos indica que nos apartó para algo específico. Ezequiel 28:13 nos dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, el hecho de que lo haya escogido para tocar un instrumento en el ministerio de alabanza no quiere decir que ya sea salvo, sino que es solo un don para desempeñar en la obra del Señor. Hay muchos salmistas que se olvidan de buscar primero las cosas de arriba, de buscar primero el reino de los cielos, y se enfocan en cómo se ven. Y en su mente guardan pensamientos como: qué bonito me veo, qué bonito toco, soy el mejor, soy muy profesional, pocos me llegan, como yo ninguno. De ahí la importancia de que el salmista se enfoque en buscar el reino de los cielos y no en las vanidades del mundo. Tiene que tener mucho cuidado el salmista con la manera en que sube al púlpito. En este caso, en la manera de cómo sube en su mente, en su pensamiento. Y es importante que se enfoque en buscar primero las cosas del reino, que ocupe sus pensamientos en la búsqueda del reino de Dios. El quinto punto que vamos a ver es: te di. Esta frase nos indica que nos dio un don con el propósito de alcanzar una meta, y la meta es para alabar a Dios, para alabar a nuestro Señor en todo lo que hacemos. En este caso, el salmista debe de subir al púlpito con un alma entonada, con un alma afinada en Dios. El salmista debe de ofrecer ese sacrificio de alabanza y publicar sus obras con júbilo, como nos dice el Salmo 107, versículo 22. El salmista debe de alabar al Señor en espíritu y en verdad. Todo salmista que sacrifica alabanza a Dios, que honra a Dios
y que ordena su camino, se hace acreedor de la promesa de Dios, el cual le muestra la salvación. Salmo 50, 23. El salmista que alaba al Señor como debe de ser, que ordena, principalmente que ordena su camino, el Señor le muestra y por ende le muestra y por ende le dará la salvación. El sexto punto es profeta a las naciones. Esta frase nos indica que nos dio una tarea para desempeñar en el ministerio, con el propósito, de ministrar a las naciones. Ezequiel 28:13 nos dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación, de tu creación. En este pasaje podemos ver que desde antes que fuera creado, Dios ya le tenía cierto instrumento para el salmista con el que iba a ministrar. Es cierto que este pasaje está dirigido a Satanás, pero vemos que el Señor había preparado esos instrumentos para él. Y en este caso es Dios quien prepara los instrumentos específicos para el salmista. Lo especulamos porque lo dice: estuvieron preparados para ti los primores de tus tamboriles y flautas. Es cierto que como les digo, este pasaje se refiere a Satanás y por tanto nos deja ver que no se sometió al propósito de Dios. Fue desobediente, por eso fue expulsado del paraíso. Ahora, la palabra primores es importante destacarla porque significa ordenanza, esmero, encanto, habilidad, hermosura, destreza, excelencia. Esto nos deja ver que Dios nos crea con un diseño, con un propósito, con un carácter, con cualidades y con habilidades, y que permite que los desarrollemos, permite un crecimiento, nos apartó para lo que hacemos y poder cumplir con esa tarea. Dios ya ha establecido el plan para el hombre. Lucas 14:28 nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La palabra que encontramos aquí y que nos indica de este plan es la palabra calcular, porque tiene relación con planificar, con planificación o con hacer los planos. Hay gente que quiere aprender, pero no termina la tarea, no termina de aprender, no termina de desarrollar aquello que inició, porque no calculó. Pero lo más interesante es que tal vez ese instrumento ni siquiera fue preparado para él. Isaías
14:11 nos dice que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como salmista, es importante saber qué instrumento es el tuyo, o cuál instrumento fue o fui comisionado desde antes de la creación para que yo lo tocara. Debes de hacerte esta pregunta, analizar eso. Génesis 4:21 nos dice que y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta. Vemos en este pasaje que también hay una paternidad de cierto instrumento. Hay una paternidad y que enseña a tocar instrumentos. El salmista debe de saber que de alguna manera Dios es padre de todo y tiene una enseñanza específica acerca de esto para todo salmista que toca un instrumento. Ahora, es importante destacar el nombre de Jubal porque en el hebreo es Yubal y significa arroyo. Viene de la raíz Yubal, que significa caos. Yabal, no Yubal. Yubal es la persona y Yabal es la raíz, que significa caos, traer, específicamente con pompa, llevar, traer. He aquí de la importancia del salmista de alabar en espíritu y en verdad, porque a través de sus notas que salen del instrumento transmite ese fluir, ese arroyo, ese fluir de vibraciones con pompa, que significa exhibición gratuita o alarde, que denota riqueza, específicamente que acompaña a un acto o una ceremonia. Es cierto que cualquiera puede aprender y enseñar, pero cuando se da realmente una aportación, esto es en relación con ministros del altar, es porque es un don de Dios dado específicamente a cierto salmista. Porque no se trata de solo tener músicos dentro de la iglesia. No es nada más de juntar un grupo y que toquen alabanzas o que alaben al Señor y que solo sepan tocar un instrumento, sino que lo que más importa es someterse a Dios en obediencia para que la alabanza agrade a Dios. Es la obediencia a la palabra del Señor lo que nos lleva a agradar a Dios, lo que lleva al salmista a ser transmisor de vibraciones que tocan los fluidos del cuerpo de las personas. Que Dios les bendiga. Con esto termino. Que Dios les bendiga y espero que sea de mucha bendición para todos y cada uno de los que vean estos videos.